Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de este momento está siendo grabada y transcrita la sesión. Aquí a mi lado derecho yo puedo ver cómo se va transcribiendo toda su sesión. Alejandra Lemus, María Angélica Rivera, pues son dos aprendices que son las únicas que hoy están conectadas. De todas maneras, para el resto de compañeros, pues recomendarles mucho la asistencia a las sesiones, puesto que no es lo mismo el intercambio, la retroalimentación, a después simplemente ver la conferencia. Como es correspondiente, pues la conferencia también va a quedar a partir de las próximas 48 horas. Seguramente será descargada y subida por enlace a YouTube, y ustedes la van a encontrar como siempre en las carpetas territorio que correspondan a la fase de ejecución, sesión en línea, en este caso mes de noviembre. Entonces, para el día de hoy, vamos a irnos primero a hacer como una contextualización de lo que ha pasado hasta el momento. Recordar que esta es una competencia que tiene 4 resultados de aprendizaje y que básicamente tiene como objetivo llevar a cabo unos procesos de conceptualización y de reflexión en torno a lo que significa la generación, la construcción de cultura de paz en nuestro país, desde cada una de nuestras áreas laborales o productivas, incluso sociales también. 4 resultados de aprendizaje. Promover mi dignidad y la del otro, en donde básicamente lo que hicimos fue diferenciar muy bien y mirar cuál era la aplicabilidad de conceptos como ética, moral, principios, valores y dignidad. ¿Por qué? Porque el resultado de aprendizaje dice: promuevo mi dignidad y la de las demás personas. Promuevo mi dignidad. Entonces aquí nos respondemos una pregunta bien interesante y necesaria, que es: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Por qué es importante empezar por ahí? Porque nos vamos a dar cuenta que esta construcción de cultura de paz en Colombia, inicialmente es necesario que se haga un autorreconocimiento, una autoevaluación de esos principios, de esos valores y realmente de la coherencia que puede haber entre uno y otro, de acuerdo a mis formas de comportamiento. Entonces, importantísimo recordar que la ética es de carácter universal, global, que la ética tiene que ver con teoría, con análisis, con reflexión, con el estudio del comportamiento humano, estudio del comportamiento humano. Conceptos éticos podrían ser planteamientos como los que están dentro de la Carta Universal de los Derechos Humanos, nuestra Constitución Política, para algunas religiones, pues sus libros mayores, como los mandamientos, como el Corán, como la Biblia, etcétera. Y la moral, si la ética es esa parte reflexiva, analítica, teórica, la moral es la práctica. La moral es esa práctica. Entonces, regálame un segundo. Ok, estaba dando el ingreso a Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth, también. Estamos haciendo una contextualización de lo que ha pasado hasta el momento con esta competencia y sus 4 resultados de aprendizaje, puesto que hoy entramos al 4.º resultado de aprendizaje. Entonces se redondea toda la competencia. Promuevo mi dignidad y la del otro, primer resultado de aprendizaje. Ética es teoría, moral es práctica. Entender que para construir cultura de paz, las cuestiones son tan sencillas como reconocer la dignidad del otro. Reconozco al otro como una persona valiosa, digna y merecedora de mi respeto, ¿sí? Se le da su valoración en tanto que es valioso en sí mismo. Mi moral no tiene por qué ser impuesta por encima de las morales de los demás. La moral de cada una de ustedes, Alejandra, María Angélica y Elizabeth, tiene que ver con su forma de educación, tiene que ver con los valores que hayan adquirido en su familia, tiene que ver con unas espiritualidades y cada una de esas dimensiones que ustedes hablaron en su proyecto de vida. Por eso, en esa primera
En esa primera actividad ustedes hablaron de su proyecto de vida y respondieron algunas preguntas relacionadas con las dimensiones. ¿Quién soy yo en lo trascendente? ¿Quién soy yo en mi relación con el medio ambiente? ¿Quién soy yo en mi relación con los demás? Bueno, de ese primer resultado de aprendizaje, ustedes hicieron una actividad que tiene que ver con el proyecto de vida. Yo las he estado revisando y debo decir que de las 3 personas que están aquí, creo que me falta la de Elizabeth por revisar, pero seguramente la voy a revisar ahorita. Elizabeth, entonces, por favor, si su merced hoy, antes de acostarse, si quiere la revisa, ella va a tener allí su nota. Las otras 2 compañeras están ya, las pueden revisar. Por lo general, yo hago la revisión, coloco la nota y les dejo a ustedes un comentario allí. A grandes rasgos, lo que veo es, no he visto la de Elizabeth, vuelvo y digo, lo que veo es que han cumplido con los objetivos propuestos, que hacen lo que se les solicita, que responden las preguntas. Sin embargo, digamos que no todos los trabajos fueron muy dinámicos. O sea, hubo trabajos donde la persona simplemente se paró al frente y se paró a hablar. Yo recuerdo haberles dicho a ustedes sobre eso. Más bien que fueran proyectos de vida, trabajos dinámicos, con fotografías, con videos, con cosas. Pero hubo trabajos que fueron muy poco creativos, muy poco dinámicos en ese aspecto. Entonces, seguramente ustedes van a tener ahí, para que lo tengan presente, algún comentario. Ahí donde dice detalle, ustedes revisan y ahí tendrán algún comentario. Bueno, Elizabeth, seguramente esta noche usted también puede revisar y mirar. Esa primera actividad ya está allí, pendiente. El comentario es para que ustedes lo tengan presente para posteriores trabajos, por favor, porque sé que de pronto con inglés, sé que de pronto con otras competencias también van a presentar videos. Entonces, para que tengan presente todo ese tipo de sugerencias que les van a permitir también a ustedes, ¿por qué no llegar a ese 100 sobre 100? Recuerden que a eso es que hay que apostarle, ¿no es cierto? Sin embargo, son trabajos que están cumpliendo muy bien con los objetivos que se les planteó. Luego de esto, nosotros fuimos al segundo resultado de aprendizaje, que fue el de establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario. Mire, si en el primer resultado yo me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis principios? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy yo realmente siendo coherente entre lo que digo que son mis principios y mis valores? El segundo resultado es, ¿de qué manera me estoy yo relacionando con las demás personas? ¿Cómo lo hago? ¿Realmente es valioso, no es valioso? ¿En qué círculo social están las personas más importantes para mí o las que más me ayudan a crecer? Recuerden, y es importante tener presente, y que todo es crecimiento y todo es un aprendizaje, incluso con las personas que uno a veces pareciera no tener una muy buena relación, pues ahí la pregunta es qué es lo que me está mostrando y qué es lo que me está enseñando esta situación. En ese segundo resultado de aprendizaje, ustedes hicieron una actividad que hasta donde yo revisé, voy a mirar aquí, hasta donde yo revisé, pues todavía faltaban algunas personas. Y es el diagrama de relación del individuo con el entorno. Ahí faltan siempre un buen grupo de personas por resolver esa actividad. Voy a abrirla en este momento porque hasta el día de ayer me faltaba harta gente. Las que ya habían entregado el día de ayer, yo las revisé y ya están evaluadas, sí. Entonces, por ejemplo, Elizabeth, esta sí la tiene evaluada. Esta segunda actividad, voy a hacerles una presentación de pantalla para que ustedes puedan mirar esta segunda actividad. Realmente, aquí está. Yo sé que esta es la segunda actividad, mire. Diagrama de sistemas de relación del individuo.
segundo resultado de aprendizaje. Este es el segundo resultado de aprendizaje. Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario. Esta no tiene nota porque esta tuvo que haber sido subida hoy. Hasta ayer no estaba. A mí las nuevas me van quedando aquí arriba. Entonces, estas personas, Lady Paola, mire, esto es lo que yo les digo a ustedes. Aquí normalmente abajo, ustedes vienen por detalle y ustedes van a encontrar aquí un comentario. Por favor, ténganlos presentes. Siempre van a encontrar ustedes aquí un comentario mío, una retroalimentación mía. Así sea simplemente una felicitación o un reconocimiento, lo van a encontrar aquí. Aquí está el suyo, Elizabeth también. Y tiene ahí un comentario. Entonces, estas personas, hasta en Hilda, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas han entregado esa actividad. De ahí para abajo, pues faltan todos. De todas maneras, sí, la tienen abierta hasta el 18. Yo me comprometí con ustedes que se las iba a dejar abiertas todas hasta el 18 y así va a ser. Pero por favor, no se dejen coger la noche, ni me hagan a mí también ese mal, porque el ideal sería que yo el 18, el 20 no me siente a evaluarlas todas de una vez, todas ese mismo día, ¿cierto? Vamos a ver, quiero mirar una cosita. Si estas personas ya subieron la segunda, quiero mirar si de pronto alguna ya subió la de la tercera. La tercera, y vamos al tercer resultado de aprendizaje. Déjame un segundo, Un momentico. Wow, qué bien. Muy bien, Elizabeth. Muy bien. Aquí veo que su merced la persona que ya la subió. Listo. Esta es la tercera. A ver, tercer resultado de aprendizaje. El primero se llamaba promover mi dignidad y la del otro a partir de principios éticos y morales. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es esto de la ética? Recuerden, ética es estudio del comportamiento humano, moral es el comportamiento en sí, el hábito, la costumbre, cómo me comporto yo. Y yo me comporto de acuerdo a una educación y a una cultura, ¿cierto? Para construir cultura de paz no tratemos de imponerle mi moral a los demás. Entendamos que llegar a acuerdos desde la moral es muy difícil. Por eso entendamos que yo no tengo la última palabra y yo no tengo la última razón en temas relacionados con violencia, política, religión, sexualidad, identidad de género. Sin embargo, que sí estaríamos en la obligación y ojalá nos aprendamos de memoria el artículo 1 de los derechos humanos. Artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Por tanto, deberíamos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ese es el artículo 1. Para construir cultura de paz deberíamos aprendernos eso de memoria y hacerlo una filosofía de vida. Luego vino el 2. Regálenme porque cada vez que esto suena es que alguien está tratando de ingresar. A ver. ¿Quién está tratando? Ingrid Fernanda, muy bien. Muy bien, Ingrid, buenas noches. Estoy compartiendo. Estoy compartiendo esta. Luego vino el segundo resultado de aprendizaje, que fue ese establecimiento de relaciones de crecimiento personal. Ingrid, ya estuvimos viendo, estoy mirando cada una de las actividades aquí por ahora con ustedes. Luego ya ese establecimiento de relaciones personales del individuo con el entorno, hicieron un diagrama y en ese diagrama pues tenían que ubicarse en ustedes entre la familia, la escuela, el trabajo. Por ahí veo que hay como 5 o 6 personas que ya lo entregaron, que ya fueron evaluadas. Muy bien, que no se dejen acumular con esos trabajos. Ahora bien, ¿cuál es mi relación ética con el entorno, con el medio ambiente? ¿Sí ven lo interesante? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me relaciono con las demás personas? ¿Y cómo me relaciono con el medio ambiente? Y viene este trabajito.
Hace 8 días exactamente, en mi relación con el medio ambiente, pues vimos el concepto de sostenibilidad, desarrollo sostenible. Decíamos que el desarrollo sostenible básicamente nos está diciendo que hay que hacer un uso racional, mire, uso racional de los recursos naturales hoy para no comprometer el futuro de las personas. Como quien dice, no acabemos con todo hoy porque es que vienen futuras generaciones. No sigamos tan egoístas como para acabar con ríos, con selvas, con árboles, sin importarnos qué va a pasar con futuras generaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, el desarrollo sostenible nos plantea que hay que trabajar en el concepto del crecimiento económico, de la inversión social y de la protección al medio ambiente. Es una columna que está así, está sostenida por 3 pilares: crecimiento económico, desarrollo social y protección al medio ambiente. Existen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos los está planteando las Naciones Unidas. 17 que están compiladas en la Agenda 2030. La Agenda 2030 básicamente es un documento, es un acuerdo entre naciones que nos dice que al 2030, cosa que ya no va a pasar, que al 2030, pues debimos haber empezado a trabajar en pro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esas 17 ODS, fin de la pobreza, agua potable, vida submarina, igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo científico, son 17 que yo se los expuse hace 8 días y les puse un videito. Interesante de todas maneras, si no han visto, que lo revisen. Y aquí, pues, se les está diciendo a las empresas que debieran, a las empresas que deben comprometerse con eso. Si ustedes quieren generar empresa, generar emprendimiento, lo ideal es que puedan comprometerse con ser una empresa de triple impacto o una empresa triple bottom line. ¿Qué es una empresa de triple impacto? Es una empresa comprometida con los 3 pilares del desarrollo sostenible: inversión social, crecimiento económico y protección al medio ambiente. Eso es una empresa de triple impacto o una empresa triple bottom line. Y en esa evidencia, lo que ustedes debían hacer era, primero debían haber ido a un enlace para que midieran allí, creo que son los índices de hacer unas medidas, y luego debían buscar y plantear, argumentar una empresa triple bottom line. Yo veo aquí Elizabeth, Lady, hasta acá. Estas 4 personas ya hicieron esa tercera actividad, muy bien. Voy a tomarme el atrevimiento de abrir esta aquí, un momentico, y se me abre una previsualización. Ok, entonces, por ejemplo, en esta, ella escogió una empresa llamada Patagonia, sí, la he escuchado esa empresa. Hace la presentación de la empresa y aquí va a empezar a argumentarme por qué esa empresa, por qué ella cree y está absolutamente segura que esa empresa cumple con esos 3 factores: lo social, lo ambiental, lo económico. Ella me va a empezar a justificar por qué ella eligió esa empresa. Miren, aquí está. Esa es la tareita con esa tercera actividad. Bueno, para quienes no la hayan hecho. No sé, Elizabeth, si aquí hiciste tu análisis del enlace que debías buscar. Voy a dejar de compartir. Elizabeth, ¿me está escuchando por ahí? Sí, profe, por acá estoy. Ok, ¿tú ingresaste al enlace? Sí, señora. Me salieron, ya lo voy a decir. Dale, mientras tanto voy a entrar yo aquí a la guía de aprendizaje para mostrarle a las otras compañeras si de pronto hay algo de confusión con eso para... Aquí está. Entonces, niñas, igual esto lo hablamos hace 8 días, pero pues no está de más ustedes que no han hecho esta actividad. Miren, aquí está en la guía de aprendizaje. Bueno, y entonces deben ingresar a este enlace
ustedes se ingresan a este enlace y básicamente ahí me imagino que van a entregar unas preguntas y eso, que les va a hacer unos cálculos de cuál es el impacto de su huella de carbono en el planeta. ¿Cierto, Elizabeth? ¿Cómo te salió eso? No, me salió muy mal. Me salieron 2 toneladas. Uy, 2 toneladas es tu impacto de carbono. ¿Qué tipo Lo que de... pasa es que califican a uno el transporte, la alimentación, pues lo que uno consume y también la energía, bueno, lo que uno consuma en la casa. Y sumando todo eso, más que todo creo que lo que me sumó fue como el transporte, porque es público, pues uno siempre hace mucho recorrido en la buseta contamina mucho. Y pues en la alimentación uno también no come más verduras, sino que come pues más carnes y esos desechos pues contaminan más. Sí, me pareció demasiado. Claro, pero miren lo interesante de uno encontrarse con ese tipo de cosas y uno dice, uno cree que no, pero cómo se afecta. Sí. Claro. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, cuando en las ciudades a veces dicen día sin carro, por ejemplo. No. El día sin carro, entonces cumplir ese tipo de cosas. Bueno, no sé, en la ciudad es un poco más complejo, sin embargo, a veces se hace la bicicleta como un medio de transporte, apoyar ese tipo de empresas que son empresas que le apuestan a la sostenibilidad. Por ejemplo, mire, hay un documento que si ustedes lo googlean, yo cierro esto, si ustedes lo googlean, hay un documento por ahí muy bonito que es la guía del buen vago para aportar al medio ambiente. Entonces, cosas tan básicas como que nosotros vamos y nos compramos un café constantemente en una esquina y siempre nos dan el vaso desechable. Siempre nos dan el vaso desechable. Vamos y nos compramos una limonada, lo que sea, y siempre nos dan el vaso desechable. De esa manera estamos incentivando el uso del plástico. Y alguna vez un muchacho universitario me dio una lección cuando sacó de su bolso su vasito, cargaba su vaso y le dijo a la persona, no señor, tome, yo cargo mi vaso. Entonces, son unos compromisos bien fuertes los que hay, pero que pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia cuando vamos de paseo. Yo les digo a las personas, no es mi basura, pero es mi planeta. Es un espacio que yo comparto. Y en el segundo resultado de aprendizaje, que dice establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común, pues bienes comunes son los espacios, las relaciones, las edificaciones, las carreteras, esos son bienes comunes. Bienes comunes es cuando yo voy a la piscina, al caño, al charco de agua, al balneario y a veces encuentro el basurero. Y bueno, ¿por qué no recoger? A veces uno recoge no lo que uno hace, pero sí lo de los demás, pero es que pues es mi planeta, ¿no? Yo cumplo, le digo yo a los muchachos siempre. Hacer como ese análisis de cuáles están siendo esos aportes, guías, actos pequeños que se pueden hacer. En esa guía del buen vago aparece, usted está acostado y desde donde está acostado en la tranquilidad de su sofá, pues apague los bombillos que no sean necesarios, no deje conectado, a veces conectan el celular, lo desconectan, pero el cablecito queda ahí colgando, ¿no? Siempre, por lo general, dejan el cablecito ahí colgando, los electrodomésticos, cosas así por el estilo. Uno pensaría que es por el recibo, el costo del recibo, pero no. No es así solamente. Y la idea es que todos nos comprometamos en esto de generar cultura de paz. Y mi relación con el medio ambiente también genera cultura de paz. Entonces, ahí está. Tienen pendiente esa tercera actividad también. A ver que me perdí de las actividades. Tienen pendiente esa tercera actividad. Hasta ahí vamos en este momento. Hoy les voy a hablar del tema del cuarto resultado de aprendizaje y lo que sería la cuarta actividad. Dentro de 8 días, el jueves,
El jueves haríamos una recopilación de todo, miraríamos, pero la idea sería que ahí ustedes ya estén al día, porque a mí me toca ponerme a evaluarles todos sus trabajos. A las personas que ya me han ido entregando el segundo, ya se los evalué. Seguramente esta noche entonces me pongo y adelanto esta parte de la tercera actividad también. Bueno, y así también yo me voy poniendo, por eso les digo, no se dejen coger la tarde, por favor. Para el día de hoy, el resultado de aprendizaje es el cuarto, y ese cuarto resultado de aprendizaje dice lo siguiente. Dice contribuir, promover la transformación de los conflictos, la transformación. Escúchese muy bien que no está diciendo ni siquiera resolución de conflictos, sino cómo estos conflictos se pueden transformar, de qué manera podemos analizar y reflexionar en nuestro país lo que ha sido la transformación del conflicto. Nos dan un ejemplo como grande y es el conflicto armado, los acuerdos de paz, lo que ha tenido que ver con la historia y lo que ha tenido que ver con la transformación en el contexto social por la dignidad humana. Seguimos en ese proceso, obviamente, pero la idea es pues seguir avanzando y conocer un poco esa historia. Por eso está planteada aquí en este cuarto resultado de aprendizaje. Entonces, ustedes van a encontrar, como siempre, en el material de trabajo, pues todo lo relacionado para que lo puedan leer. Yo básicamente les hago un abrebocas del tema en general. Les voy a hacer un abrebocas y les voy a explicar la actividad. Bueno, el tema tiene que ver con de qué manera uno se puede convertir en un agente de cambio. Soy un agente de cambio en la medida en que también conozco mi historia. He sido parte de la historia de mi país y la reconozco, la analizo, de tal manera que yo puedo generar transformación también desde mis diferentes ámbitos. ¿Qué ha significado la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia? De esto se va a tratar la actividad de ustedes. Entonces, Colombia, pues ha sido un país que básicamente desde siempre se ha visto involucrado y tiene unas raíces muy profundas en el conflicto armado, unas raíces supremamente conflictas que van un poco mucho más allá de los años 60. Les voy a explicar esto compartiéndoles aquí una imagen, porque ustedes luego, su trabajo tiene que ver con esto. Su trabajo, sus arreglos. Listo. Entonces resulta que por allá en el 48, que ustedes recuerdan, creo que fue el 9 de abril, 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán venía haciendo una campaña política muy fuerte y se perfilaba como el futuro presidente de Colombia. Este señor es asesinado y a raíz de que Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan, pues en Colombia se dispara una violencia muy fuerte, completamente fuerte, y tiene que ver con esa violencia en la que se ven involucradas personas por el simple hecho de ser godos o de ser liberales, ¿cierto? Asesinan a Gaitán, aquí comienzan conservadores y liberales, se enfrentan, se forma la resistencia armada de campesinos, los campesinos se arman para defender sus tierras y comienza a surgir en el 64, mire, en 1964, entre el 48 al 64, estamos hablando aquí como de 17 años que hubo de violencia absurda entre liberales y conservadores. De pronto nuestros abuelos y bisabuelos vivieron estas historias de persecución. Los campesinos se organizan en Marquetalia, Tolima, y surge el primer ejército rebelde. Se llamaba así, es combate de rebeldes con el ejército de Marquetalia, Tolima, en el 64, 1964. Esa conformación en el 64, pues de ahí es que está surgiendo las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias llamadas FARC, del 64, 65, 66, más o menos hasta el 80 y algo, pues todo ha sido violencia, una violencia a la que nosotros no hemos sido ajenos y creo que reconocemos un poco. Surgen las FARC,
Luego nacen también el ELN, el EPL, perdón, M19. Los ataques dejan muchísimas víctimas en el campo, algunas en las ciudades también, pero sobre todo en el campo. El año pasado surgió el informe final sobre lo que había sido toda la violencia en Colombia, y es una cosa que uno no se alcanza a imaginar y que incluso hoy muchas personas desconocemos la cantidad de muertos, huérfanos, huérfanas, viudas y espíritus, digamos, en proceso de recuperación y reparación que todavía esta guerra nos ha dejado. Todo este proceso con las guerrillas y las fuerzas militares nuestras. Entonces, por allá en el 84, pues surge la UP, nace la UP, aquí, que es un partido. Aquí se ha desmovilizado el partido, aquí ha surgido las FARC y el EPL, perdón, el ELN. En el 85 nace un partido que era el Partido de la Unión Patriótica. Este Partido de la Unión Patriótica está conformado por exguerrilleros, ¿cierto? Exguerrilleros están aquí y nace ese partido, pero entonces surgen los paramilitares. Mire, y desde el 85 hasta el 91, 2002, 2003, entonces ya viene toda la historia de secuestros. Por aquí tenemos el secuestro de Ingrid Betancourt, de sus entregas. Todo esto desde el 85 nace una historia no solamente de guerrilla, sino también de narcotráfico, de secuestros, de bombas en las ciudades. La guerra se desplaza a la ciudad también, ¿cierto? Y pues la cantidad de muertos y eso que está dejando es mucho. Hasta que llegamos por acá, voy a pasar muy rápidamente por estos lados, hasta que llegamos acá y comienzan a hacer esos acercamientos con las guerrillas para llegar a los acuerdos de paz. Ese acuerdo de paz, ¿cuándo se llevó a cabo? ¿Cuándo empezó? En el 2015-2017. Se reúnen en La Habana, Cuba, por aquí en estas tierras donde yo estoy también. Se reúnen, hacen sus acuerdos de paz. Se cierra ese acuerdo de paz en el octubre y finalmente, en el 2017, las FARC y el gobierno entregan las armas. ¿Quiénes se vieron involucrados ahí? Obviamente el presidente de la presidencia, con unos comisionados, con los diferentes ministros, las víctimas, las familiares de las víctimas, se vieron involucradas las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, el Estado de Derecho. Muchísimas entes se vieron hasta ahí, hasta el 2017, donde se firman los acuerdos de paz. ¿Por qué les muestro esto? Esto ustedes lo van a encontrar aquí, ustedes lo van a encontrar acá en su material de formación. Importantísimo que ustedes lo puedan leer, qué pasó en cada uno de esos momentos, pero yo se los tengo aquí medio resumidos. Desde el 48, cuando asesinan a Gaitán y comienza esta violencia, hasta el 2017, cuando se firman los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, ¿cierto? Esto no significa que aquí haya parado el conflicto. Nosotros sabemos que hay disidencias de las guerrillas. Nosotros sabemos que aún estamos esperando que el ELN pues lleve a cabo también esos procesos de desmovilización y de desarme, pero pues ahí está como el país en ese proceso. Digamos que el paramilitarismo también ha sido un proceso que poco a poco se ha ido desapareciendo. Sin embargo, pues son muchos las muestras de violencia que todavía existen. Miren, esto es un acuerdo que termina con una etapa colombiana de mucha violencia y de muchísima dolor y de mucha angustia en los pueblos y sobre todo en la zona rural, ¿cierto? En la zona rural. ¿Necesario reconocerlo? Sí.
necesario entender lo que ha significado para muchas personas, a veces ajenas a nosotros, pero campesinos, regiones desaparecidas, etcétera, para poder comprender la importancia de que ese acuerdo en el 2017 se firmara, porque algunos hemos sido indiferentes y seguimos siendo indiferentes con ellos. Esta es la historia de Colombia y esto es lo que ha pasado en Colombia. Se generaron unos acuerdos de paz y esos acuerdos de paz pues tienen unas fundamentaciones basadas en el deseo de poder vivir, digamos, tranquilamente. Ustedes tienen una actividad que básicamente lo que nos está diciendo es lo siguiente. La actividad nos dice que en Colombia han habido muchísimos años de paz y que aunque no ha sido sencillo, han habido otras naciones que nos pueden servir de mucho ejemplo para valorar y para fomentar esa paz en Colombia. Una de esas naciones que nos plantea la actividad de aprendizaje, pues fue la nación de Sudáfrica. Sudáfrica fue un país, o es un país, que vivió una historia diferente de violencia. Aquí vamos a ver otro tipo de violencia, diferente de violencia, pero igualmente con unas consecuencias bien fuertes. Entonces, ¿qué vivió Sudáfrica? Sudáfrica vivió toda una situación con lo llamado el apartheid. ¿El apartheid qué fue? Prestemos atención a eso porque ustedes, lo que les está pidiendo la actividad es que ustedes hagan una comparación entre lo que fue el apartheid en Sudáfrica, y lo que fue la violencia en Colombia. La importancia de los acuerdos de paz en el apartheid en Sudáfrica y la importancia de los acuerdos de paz en Colombia. Eso les va a pedir esta actividad. El apartheid básicamente fue un sistema político que esclavizaba, que discriminaba a la población afro. Entonces, allí la violencia era diferente. Era una violencia de racismo. El apartheid fue un conjunto de leyes que estableció un sistema desigual de discriminación negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Ese fue el apartheid. Se dio más o menos entre 1948 hasta más o menos 1992. Ellos logran esos acuerdos con el apartheid, con las personas involucradas en el apartheid en 1992. En Colombia se logra ese primer acuerdo, esa primera dejación de armas en el 2017. Entonces, por eso nos están haciendo allí como la comparación, porque digamos que tener los puntos de referencia de cómo una nación puede empezar a vivir diferente a partir de unos acuerdos de paz, pues es supremamente importante e interesante para no estar repitiendo historias. Entonces, el apartheid fue ese conjunto de leyes que generaba racismo hacia los negros, hacía que los colonos europeos mantuvieran privilegios frente a la población negra. O sea, estamos en Sudáfrica y en Sudáfrica la población autóctona pues son ellos, son los africanos. Sin embargo, todos los colonos europeos se organizaron, generaron alrededor suyo una serie de privilegios y le aplicaron a los negros absolutamente el racismo, la discriminación entre el 48 y el 92. ¿Qué no podían hacer las poblaciones negras? Primero, no podían compartir baños, no podían compartir escuelas, no podían compartir restaurantes, no podían compartir servicio público. Mejor dicho, donde hubiese un blanco no podía haber un negro. No podían votar, por ejemplo, debían vivir en las zonas más alejadas, no podían vivir en las ciudades cerca de ellos, debían ir a los escuelas y colegios con un muy bajo nivel educativo. La segregación racial era tan extrema que los blancos y los negros no podían siquiera pensar en llegar a ser pareja o casarse. No podían ir a un baño público, ir en el autobús,
tenían muchísimas restricciones. Ese era el apartheid. Fue una herencia del colonialismo, era un sistema político, era un sistema económico que tuvo ese país sumado pues durante muchísimos años en esa dolor y en esa tristeza. Hubo muchísimos muertos. El principal defensor de, digamos, de la organización para acabar con el apartheid, pues allí estuvo Nelson Mandela, por ejemplo, estuvo Martin Luther King también. Son afros que son representativos en la colonización, en la consolidación de un país diferente. Entonces, son dos historias de dos países absolutamente diferentes, con dos temas de violencia muy diferentes, pero que nos sirven para reflexionar en torno a la necesidad de generar una cultura de paz. Ustedes se van a dar cuenta que generar esta cultura de paz, ya finalizando esta competencia, lo que nos está diciendo es que generar una cultura de paz es educar a las personas para que aprendamos a convivir desde el respeto, desde la valoración del otro, entendiendo que sea negro, blanco, indígena, campesino, lo que sea, es igual de digno que yo. Y que tristemente y desafortunadamente los gobiernos han tenido muchísima incidencia en factores de violencia, pero que la violencia también empieza desde casa y que la violencia empieza en los diferentes núcleos sociales y que muchísimas veces somos precursores de violencia cuando omitimos, cuando callamos o cuando sencillamente lanzamos pensamientos de que esto se lo merece o aquello se lo merece. Y eso es lo que están escuchando nuestros niños y eso es lo que sigue avanzando en el mundo. Entonces, situaciones como esas básicamente lleva a pensar que la cultura de paz se debe generar a partir del trabajar en uno mismo, el autoconocimiento, el autorreconocimiento, vuelvo y repito en eso, entender que mi moral no es la moral de las demás personas, entender de que todos somos dignos, valiosos, merecedores de respeto y que cuando yo trabajo en mí mismo, eso se ve reflejado en las relaciones que yo establezco con las demás personas. Hace un momento yo les decía, yo cumplo. Yo les digo a los chicos aquí, cumpla con saludar, cumpla con respetar, cumpla con ser organizado, cumpla con ser cumplido, cumpla con ser honesto. Pero yo, ¿por qué no voy a robar si el resto roban? Seguimos en un círculo vicioso y en un círculo vicioso, ¿no? Es que él se lo merece porque él es un delincuente o ella es una delincuente. Seguramente sí, pero para eso hay unos castigos, para eso hay unas sanciones que no necesariamente soy yo el encargado o la encargada de llevar a cabo como esas valoraciones, ¿no? Entonces, han sido el apartheid, por ejemplo, fue un proceso, mientras que aquí hubo unas conversaciones, unas luchas, porque habían unas organizaciones guerrilleras, con el apartheid también hubo muchísimas organizaciones de los negros en contra de los colonialistas blancos, pero más bien digamos que su lucha fue muy silenciosa, su lucha fue hecha con el voz a voz, su lucha fue hecha muchísimas veces trabajando con el volante que se entrega a través de reuniones privadas, etcétera. Nelson Mandela estuvo muchísimos años en la cárcel por haber sido culpado de rebelión y de incentivar ese tipo de reuniones. Esa fue la realidad de ellos. Les voy a compartir aquí pantalla con algo para hablarles ya puntualmente de su actividad. ¿Ustedes qué les está pidiendo la actividad? La actividad les está pidiendo que ustedes deben hacer un cuadro comparativo o una relación entre los dos países. A ver, no. Primero les voy a mostrar aquí esto. Les voy a mostrar primero la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje dice que para desarrollar se recomienda revisar los contenidos en el componente. Esto ustedes lo revisan, contenido del curso, actividad de aprendizaje 4, fase de ejecución, ser agente de cambio. Van a leer toda la historia de lo que ha sido la violencia en Colombia. Van a leer una segunda parte y a ver un video de esos elementos de los acuerdos de paz. Es importante saber
ver ese video y mirar qué fueron esos elementos relevantes en estos acuerdos de paz. Y luego vamos a hacer la evidencia, resolverla. Consiste en una reflexión y elaboración de un documento. Ojo con los documentos bien presentaditos. Dice, Colombia no es el único país que vive el conflicto interno. Bueno, existen otras naciones, Chile, Argentina, Latinoamérica, pero también existe Sudáfrica. Ahora, lo que vivió Alemania también en la Segunda Guerra Mundial. De quienes se pueden adquirir buenas experiencias. Es de gran utilizar, aquí está. Para resolver esta evidencia, consulte la información sobre los procesos de paz. Por favor. Está ahí en el contenido del curso. Ahí está todo lo de los acuerdos de paz. Hay un video de YouTube. Acuerdos de paz. Luego responda a las preguntas de la reflexión haciendo un cuadro comparativo entre los acuerdos que se llevó a Colombia y los procesos desarrollados por la nación escogida en Sudáfrica. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes deben responder? ¿Quiénes intervinieron en esos acuerdos? ¿Cuál fue la manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones o intereses? ¿Cuáles eran las condiciones o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales? ¿Cómo se resolvió el conflicto? Esto es lo que ustedes van a responder en ese cuadro comparativo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me está diciendo algo. Aquí me está diciendo, yo les estoy hablando de Sudáfrica, pero también me está diciendo que si usted desea, usted puede escoger cualquier otra nación. Eso les está diciendo esto acá. Bueno, miren lo que dice aquí. Por la nación escogida de su parte. Yo les acabo de hablar de Sudáfrica, pero si ustedes quieren pueden escoger Alemania, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, que también ha tenido, y van a hacer un cuadro comparativo entre Colombia y esa nación respondiendo estas preguntas, estas. Luego, ustedes van a responder estas otras preguntas. ¿Cómo construimos paz? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlos? ¿Quiénes son los agentes? ¿Cuál es el compromiso frente a la realidad de Colombia? Esto, seamos muy reflexivos. Yo he visto trabajos que se quedan cortos, que son demasiado básicos en sus respuestas. Preguntémonos de verdad cómo construimos paz. ¿Será que la paz realmente solamente se construye con unos acuerdos? ¿No será que en la paz tenemos responsabilidad todos, desde la educación con nuestros hijos, desde la forma en que yo hablo con mi compañero, compañera, esposo, hijos? ¿No será que yo soy incoherente cuando yo pido paz, pero yo misma no soy un agente de paz? ¿Será que realmente sí me corresponde o no me corresponde? Yo les dije a ustedes, esto es una competencia de reflexionar mucho, de preguntarse muchas cosas. Se van a preguntar esto, lo van a responder. Van a hacer un documento de PDF, por favor, como siempre. Muy buena presentación. Recuerden que las normas APA les dice a ustedes cuáles son las medidas de la margen, el tipo de letra, les dice todo ese tipo de cosas. Miren. 8 páginas máximo. 8 páginas es un buen contenido para que ustedes hagan una muy buena reflexión de esto. Por favor, no se preocupen que a mí me encanta. Yo los leo y entre más analíticos y más, mejor. Y con la nación que ustedes escojan, hacen este cuadro comparativo. Esa es la actividad, muchachos. Esa es la actividad. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo de una actividad hecha con la nación de Sudáfrica. Solamente es un ejemplo, no quiere decir que lo van a hacer así. Mire, entonces tienen los dos países. Entonces, dice la primera pregunta, ¿quiénes intervinieron en esos acuerdos de paz? Aquí aparece, es presidente, la ONU, las FARC, Raúl Castro, Timolé, Luciano, aparecen todas esas personas. Miren las preguntas. Supongamos que ustedes no lo van a hacer con Sudáfrica, sino que lo van a hacer con Perú. Entonces, lo mismo. ¿Quiénes intervinieron en el caso de Perú? Sería aquí. Pues aquí me están diciendo, en el caso de Sudáfrica,
En ese momento, en el 92, este señor era el presidente, Frederick de Klerk, Nelson Mandela, el Congreso Nacional, la ONU, todos ellos, ¿cierto? Estos y estos. Viene la segunda pregunta. ¿Cuál fue la manera de actuar y de gestionar el conflicto? Entonces, en Colombia se generó a través de acercamientos, ambas partes decidieron poner conflictos, se entregaron las armas, fueron muchos años de conversaciones, mientras que en Sudáfrica fue charlas, educación, volantes, concientizar a partir del hecho de que el racismo no era la salida, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Cuáles eran las intenciones? Miren, aquí está. Esto, ¿cuál es la situación política? Aquí está. Esto es lo que ustedes debieran hacer. Voy a dejar de compartir esto. Este solamente es un ejemplo que yo les quise mostrar, niñas, pero es lo que se les está pidiendo en esa última actividad de aprendizaje. Entonces, pues no sé si les quede inquietudes. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa actividad de aprendizaje? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Es el último resultado de aprendizaje. ¿No? Vuelvo y les comparto esta pantalla de la guía de aprendizaje. La van a encontrar ahí. Aquí están las preguntas. Crear un cuadro comparativo entre cualquier nación que haya tenido un proceso de conflicto armado y Colombia. Y responderse en estas preguntas. ¿Cuál fue el proceso? Y luego van a responder estas otras preguntas. Esa es la actividad, ¿sí? Por favor. Esa es la actividad. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes esa actividad? ¿Cómo pueden lograr ustedes esa actividad? Pues primero leyendo un poco de esa historia, de lo que ha sido la violencia en Colombia. Y aquí está, les estoy compartiendo, miren, cuáles fueron los fundamentos de los acuerdos de paz en Colombia. De aquí pueden sacar mucha información. ¿Cuáles fueron esos fundamentos? Acá hay un video. Esto está en territorio, ¿cierto? Y aquí nos van a explicar muy bien qué pasó entre los acuerdos de paz con las FARC. Esto es, miren, ¿cierto? Esto es lo que tienen que leer, pues para que tengan como referencia. También pueden ir a la parte de atrás y en esta parte les explican gran parte de lo que yo ya les dije desde acá. Si yo le doy clic acá, me van a hacer un video sobre el Bogotazo y lo que significó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, desde 1948 hasta el 2017, que se llegaron a acuerdo los acuerdos de paz. Miren. El Frente Nacional, que fue cuando se dividieron el país en dos, entre los liberales y los conservadores. Aquí el surgimiento de las guerrillas en el 64, 65. Y aquí está sucesivamente toda la historia de la violencia en Colombia, luego con la bonanza del narcotráfico, el toma del Palacio de Justicia, etcétera. La idea es que ustedes pudiesen hacer todo esto, digamos al menos los hechos principales, hasta llegar acá, a los diálogos y las negociaciones de la paz. Aquí está. Miren. Acuerdos que se han llevado en Colombia, los diálogos y las negociaciones de paz entre el Estado y las guerrillas colombianas. A partir de ahí, pues obviamente se va a generar esa reflexión de la importancia de la cultura de paz entre nosotros. Niñas, preguntas, dudas, inquietudes sobre esa última actividad, o todo está claro. ¿No? Bueno. Entonces, dicho lo anterior, si no hay dudas, si no hay inquietudes, voy a dar por finalizada
esta conferencia. Voy a cerrar aquí la grabación. Voy a detener la grabación.